razones, por lo menos señaladas desde afuera. Una tenía que ver con su doble remuneración y la otra con el famoso ascenso del marido, que aunque la norma la permitiera, la propia ministra apeló a aquello de, che, pero no la votes vos, ser y parecer, ¿no? Sin embargo, ahora vamos a repasar la crónica exactamente de lo que, del proceso Koch, pero también es interesante ver la carta pública que ella presenta a la hora de la renuncia. Mira. La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, recibió el viernes la renuncia de Koch y decidió aceptarla. La vicepresidenta de la Administración Nacional de Puertos renunció a su cargo a 48 horas de haber asumido, luego de ser objeto de polémica por varios aspectos. Cuando aún integraba el directorio en calidad de vocal, Koch le aprobó un ascenso a su marido, también funcionario portuario, a su chofer y a 3 asesores personales. En la administración pasada, pidió seguir cobrando como funcionaria en lugar de como directora, porque a eso se le sumaba una designación de funciones extras a su rol, que cobraba hace años y que más que duplicaban su salario. Después de su renuncia, Koch escribió una carta dirigida a la ministra. La ahora ex jerarca señala que hubo violencia y falta de respeto en su contra y defiende el ascenso de su marido. Mantengo la tranquilidad absoluta respecto de mi actuación, siguiendo en cada caso los procedimientos correctos. Soy una funcionaria de carrera y no estoy dispuesta a recorrer este camino por el cual se intenta el desprestigio de tantos años, sin conocer el motivo de tanta violencia, donde los registros existentes no resultan de interés y el único aspecto que parecería profundizarse es el daño personal y familiar, enfatiza. La renuncia se dio tras una larga conversación entre Koch y Echeverri, según informó el periodista Leonardo Abercorn, quien informó en Telemundo algunas de las situaciones que derivaron en su salida del directorio. La ministra Echeverri le pidió al presidente Yamandu Orsi un tiempo para definir el sustituto de Koch. Bien, admitía otro desenlace, esto que surge a partir de la vicepresidenta de la ANP, esa es una pregunta. La otra es, ¿qué piensan o qué reflexionan de la carta que la propia Koch le pide a la ministra? Supongo que la violencia se lo está diciendo a la ministra, o es una violencia que advierte desde el periodismo, desde la oposición. Lo pregunto también porque no queda claro. ¿Qué opinas sobre eso? El último empieza con ese tema, Pablo. Es lo mismo que todo, que lo anterior. Eso. No todo es lo mismo, Pablo. Pero no todo lo mismo. Media pila. A ver, primero, récord histórico, ¿no? 48 horas y para afuera, increíble, ¿no? Una cosa extraordinaria. Se van a quedar sin gente. Que gobiernen la honestidad, nos decían. Sí, una cosa increíble, ¿no? ¿Es ilegal? No, no es ilegal. No es ilegal. ¿Moralmente está bien? No, moralmente no está bien, ¿verdad? Cuando hizo la opción aquí para, bueno, tener un ingreso más favorable y demás en cuanto al cargo que aceptó, no es ilegal, está bien. Ahora, vos te puede parecer si moralmente está bien o no, bueno, eso es una decisión propia. Después, el ascenso al marido podría haber esperado un poco, capaz. O no haberlo votado. O no haberlo votado. Claro, lo que pasa es que si no lo votaba ella, no alcanzaba suficiente para que llegara. Pero es un dato menor, hay que ponerlo también sobre la mesa, ¿no? Que esperara. Pero aparte en un directorio que las venias todavía no están votadas, que no es el directorio definitivo. Parece que por allí también hubo, el chofer que tenía también fue un... Y parte de su grupo asesor. Que ojo, eso no es ilegal. No es ilegal, lo dije al principio. Lo dije al principio. Lo que pasa es que hay que serlo y parecerlo. Y no es que me parezca a mí, le pareció a la ministra. Sí. Porque fue la ministra la que destruyó el cargo. Después, la interna que hay entre el MPP y el Partido Socialista dentro de la Administración Nacional de Puertos es un tema aparte ese. Pero claramente estas decisiones no son del todo acertadas. No, tal es así que a las 48 horas tuvo que renunciar. Eso cuando dicen yo presenté y acepté la renuncia. Renunciaste porque te tuviste que ir. Sí, está. Eso. Pero bueno, no es ilegal, me parece que no es la forma de gobernar, ¿no? De proceder de repente. Cuando se habla de tanta honestidad, tanta cristalinidad en la gestión y demás, y se ha criticado tanto, que está bien que se haya criticado, me parece que estas actitudes lo único que pueden desembocar es en esto. Y la carta está dirigida a la violencia, me parece que a la ministra, ¿no? En realidad, porque toma la decisión. Bueno, pero ahí habla de acoso. ¿Qué violencia y acoso? Bueno, justamente habla de acoso y yo ahí tengo un matiz, porque a ver, de vuelta, esto es un periodista que es Leonardo Abercorn, que en Telemundo hace un informe sobre eso, que después lo explaya, y yo no creo que un periodista la esté acosando. Que obviamente la oposición, haciendo su rol de oposición, porque
y vaya si el Frente Amplio ha hecho su rol de oposición cuando le ha tocado también, que ahora critiquen que la oposición está vigilando las irregularidades. Frente Amplio, viste que él maneja que el Frente Amplio no hizo nunca esto que está haciendo. Bueno, a mí me causa sorpresa esa declaración, porque yo creo que si hay algo que ha hecho oposición destructiva ha sido el Frente Amplio. ¿Pero qué está indignado porque nunca se hizo esto o está indignado porque la oposición ejerce su rol de oposición? Y yo creo que está bien lo que está haciendo la oposición, que es señalar las irregularidades del gobierno que hasta ahora, en los primeros 2 meses, han sido bastantes, porque en definitiva, ministra Cairo... ¿A qué cosa se puede referir? Bueno, en definitiva, yo creo que es analizar todas las decisiones que ella ha tomado en la ANP de remover 22 jerarcas e irse de vacaciones, porque también en un directorio que no estaban votadas las venias, mañana se votan las venias del resto de los directores. Y ella, bueno, se sintió violentada y acosada por eso. Yo creo que hay una especie de... Es una autopercepción. Bueno, de ganas de victimizarse con las cosas. En vez de decir, estuve mal, renuncio, esto no estuvo bien y me voy, bueno, la ministra Cairo es lo mismo. Eligen hacerse las víctimas, decir que el contexto está en contra de ellas, cuando en realidad lo que está mal es cómo están actuando. Edgardo. Hay un manejo de la información que la entrevera. Digo, no removió a 22 ella. Hay un sistema de funcionamiento de la ANP que habría que analizarlo, donde es frecuente que por un lado están los cargos y por otro lado las funciones. Sí. Entonces, sistemáticamente, cada cambio de directorio, etcétera, hay un cambio donde las funciones cambian con los cargos y es un sistema al menos complicado o no habitual. Por eso yo aclaré que no era ilegal. Entonces, sí, pero no solo no es ilegal, sino pero que la remoción, parece como que entraron y sacaron. No, es lo habitual, que redistribuyan funciones, que es bastante, si quiere, como perverso, termina siendo el sistema, no sé si perverso es el término correcto, pero digo, por lo menos... complejo. Ahí está, complejo de esa dinámica. Entonces eso fue lo que ocurrió. Eso en primer lugar. O sea, cada vez que llega, cambian, lo suben, lo bajan. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que el tema de la honestidad tiene que ver con la resolución final, no con la situación particular en la cual de 2.000 cargos o 1.000 y pico de cargos que son designados en una función, aparecen casos. El asunto es cómo se resuelve. Y en este caso, la ministra Echeverrí ha sido excelente el proceso que desarrolló sin demasiado aspaviento, porque en realidad uno se enteró hace unos días, la ministra la había removido, le había dicho de que había que echar para atrás la resolución con respecto al esposo de Koch. Y luego apareció su renuncia. Sí. Y bueno, ese es el resultado. Y tal vez capaz que hoy, si no estuviera además la carta pública o que le mandaba a la ministra que se hizo pública de Koch, capaz que ni siquiera estábamos analizando. Y bueno, por eso, entonces a mí me parece, la carta, lo que diga la involucrada, es un dato de la realidad que puede sostener lo que quiera. A mí me interesa que el hecho en sí, yo comparto que es irregular o inmoral o no ético. Éticamente. No ético de que una autoridad designe a su pareja en un cargo. Cuando el voto terminaba siendo decisivo, que no es menor. Claro, exactamente. Porque abstenerse, si igual corre por otra cancha, es una cosa. ¿Qué pasa en una institución cuando justamente hay un vínculo familiar con alguien de abajo y alguien tiene un cargo? ¿No puede trabajar más en esa institución? No puede, no. Poder puede. Puede y además queda planchado, no puede tener ascenso, no puede tener tarea. No puede. Es la peor suerte que te puedes tener en realidad. Lo peor que le puede pasar a alguien, tener un pariente que tenga un cargo de dos. Tema de decoro. Un tema de decoro, como pasa en la justicia, me abstengo. Exactamente, puede pasar. El asunto de ahí es un tema de plazo, porque si necesitas que el directorio esté funcionando, va a tener que existir 2 votos para que salga una resolución y habrá que votar el de la oposición que esté presente, va a tener que votar esa designación. Entonces, de esa manera queda cubierto y hubiera sido el proceso real. El apuro por resolverlo a las pocas horas de haber asumido genera esta situación. Y ahí está el error y, por lo tanto, pagó tributo de esa situación. Bien. Lo otro que yo quiero decir, yo comparto, yo había escuchado los informes de Leonardo Abercon, como los comparto totalmente, y creo que una función del periodismo es esa función. Es la función de buscar información sobre los hechos, como se hizo en el pasado, más para atrás, digamos, en los 15 gobiernos del Frente, en los 5 gobiernos de la
coalición multicolor, iba a decir los multifrutas, pero no, pero era, y como se tiene que hacer ahora adelante, está bien que exista la prensa que esté analizando esa información, mientras los elementos que surjan y sean planteados sean objetivos y demostrables, que creo que es lo que corresponde. Y aparte es un periodista serio, ¿no? Bien. Sin duda. Pepe. Yo creo que la señora Alejandra Koch, en tanto funcionaria de carrera del Estado, es la primera que sabe que el funcionario del Estado es un servidor y no es el Estado. Lo del Estado soy yo, a esta altura me parece que ya no corre, que debería dejarse de lado, al igual que la victimización muchas veces cuando se mete la pata. Me parece que es más lógico reconocer que se equivocó una persona y no ponerse en un papel de víctima. Yo respeto la carta, pero no entiendo por dónde va. Lo del acoso, si es por... No me voy a poner corporativo, pero la verdad es que tanto Leonardo como otros colegas que tocaron el tema lo trataron con mucho respeto, con mucha altura, dándole información. Distinto es lo que eso genera en la picadora de carne de las redes sociales. Percepción. Pero eso no se hace cargo el periodista. Claro, de nuevo, no maten al mensajero. Exacto. En serio. Vamos a ponernos serios. Y con respecto al tema de la renuncia, yo creo que ya había sido renunciada un poco antes. Lo que pasa es que estaba el tema Cairo de por medio allí. Me parece que efectivamente la ministra de Transporte actuó como debe actuar un secretario de Estado y no meritaba otra cosa más que solicitar. Ya cuando le dio para atrás claro. Digamos, al nombramiento de su marido, ya la situación ahí. Y es cierto lo que vos decías con respecto al tema de cómo queda conformado el directorio y los votos, pero bueno, podía no haberlo votado, haber quedado para atrás. Creo que esas cosas se pueden charlar, ¿no? En la intimidad del hogar y decir, vamos a esperar un poquito. Estuvo duplicando sus ingresos durante un tiempo, que eso también es otro tema que está en éticamente estudio cuestionable. y que es éticamente o cuestionable. Si va a ser jerarca, dar la posibilidad de ir a otro organismo. O sea, opciones hay, porque aparte tienen todo el gobierno. Perfectamente alguien le puede pedir en comisión. Sigue quedando en la ONE. Hay un tema de ética y de que Totalmente. también hay que tener cuidado con esas cosas. Totalmente. Y por otro lado, no sé, lo de la interna Partido Socialista MPP, que quedó un poco herida Quedó después del tema Cairo. disfrazada. Bueno, no sé, porque quedó de fondo ahí, subyace, Claro. ¿o no? Te cobro una, te cobro Que otra. tengo que ver con lo de Cairo. Puede etcétera. ser. Hay rumores sobre Puede ser. ¿Son solo rumores o puede tener un Hubo declaraciones fuertes ¿Qué pensás? del senador González, exactamente, ex dirigente de FUCBAN. Fue, a mi entender, muy duro con Cairo. Sí, sí. A su manera, como lo expresó, fue acá en los desayunos informales. Sí, además. sí, lo recuerdo. Si repasan la nota se van a dar cuenta que hay mucha dureza en el planteo de... Que de llamó González. la atención en su momento porque el MPP venía de un abroquelamiento detrás de Cairo, entonces Puede ser. él rompió También un es cierto poco. que Yenta es del MPP, ¿no? Pero bueno, todo puede ser. ¿Qué pensás sobre eso? Sobre lo de la MPP, Partido Sí, Socialista, esa esa interna, y yo pica. no conozco la interna del Frente Amplio, realmente no la tengo, pero un querido amigo, dirigente del Partido Nacional, me dijo la semana pasada, esta es una interna del Frente Amplio. Nosotros, por el Partido Nacional, no tenemos la capacidad de generar una inteligencia de esta forma para poder andar buscando quién debe contribución y quién no, y no creo que ningún otro de los socios de la coalición la tenga. Me dijo esto un amigo dirigente del Partido Nacional. Lo repito porque es la única información al respecto, o con la única persona que hablé del tema, y más información no tengo, pero bueno, eso fue lo que escuché. Quería decir algo respecto a lo de Koch. No puedes, por más que tu marido sea el mejor funcionario de la ANP y se merezca todos los ascensos, tú no los puedes votar. De hecho, te tendrías que retirar de sala cuando hablan de algo vinculado a tu marido o a tu propio sueldo o a tu coso. Y eso me parece que va para Koch y va para cualquiera en cualquier ámbito. Entonces, digo, no es aceptable. Así el señor tuviera merecidísimo el ascenso. Prodigio. Claro, prodigio. pero o aceptás el cargo de vicepresidenta de la ANP o no, no es compatible. Entonces creo que está bien que haya renunciado y me parece que está muy bien, y yo veo, a mí cuando se habló de todos quienes iban a ser designados como ministros y ministras, y escuché que Lucía Echeverri iba a ser la ministra de Transporte y Obras Públicas, me generó una gran tranquilidad. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas es un ministerio difícil y complejo porque maneja mucha obra pública, porque maneja
muchísimos destinos y organizaciones complejas, como por ejemplo el puerto, pero también otras tantas. Y creo que Lucía es de las dirigentes políticas que más personalidad y más firme y derecha es, y creo que no esperaba otra cosa de Lucía Echeverri y demostró lo que por lo menos yo esperaba de ella. Contestando tu primer pregunta, usar la palabra violencia y acoso tan livianamente cuando realmente no es un caso de esos, me parece que es un abuso. Hay realmente casos de abuso, de violencia, donde sí amerita la atención, y no era este caso. Hay que tener cuidado cuando se dicen esas cosas. Y si habrá sido grande el lío, que este fue un problema interno del Frente Amplio. Acá la oposición, por supuesto, que siempre tiene que estar ¿Vos sos alerta. el amigo de Eleonora? No, él es colorado. No, él era de la Partida Ah, vos dijiste que era un amigo La nacionalista. oposición tiene que estar alerta y marcar las cosas, pero este lío fue interno del Frente Amplio. Si habrá sido grande el lío, que termina renunciando la jerarca. Pero acá hay tres grandes cosas: nepotismo, sobresueldos y desgobierno. Son tres grandes cosas. Nepotismo, como acá decían, y no es lo que nos parece, es lo que dice la norma. Si usted tiene que votar y tiene un conflicto de intereses, tiene que, por el Código de Ética del Funcionario Público, alertarlo y decirle a su superior, y su superior es el que resuelve. ¿Cómo vamos a votar el sueldo de un esposo, una esposa, un hermano o un hijo? Es gravísimo. Es nepotismo puro, es un asco el nepotismo que hay en este Estado, porque se repite por todos lados. Sobre sueldos. Si alguien quiere ganar dinero, que vaya a lo privado. Que deje de hacer sobresueldos y compensaciones y horas extras. Si a la gente le gusta el dinero, que se vaya a lo privado. El Estado es para otra cosa, lo público es para otra cosa, es servicio. Y el desgobierno de la ANP. El puerto es demasiado importante como para tener oficinas vacías, 22 jerarcas removidos, 22 movimientos. Hay un caso de un chofer que fue a jefe. Con todo el respeto para la dignidad del chofer, no está preparado de repente para manejar un puerto o cargos jerárquicos. Ahí que tenemos que poner los mejores, no acomodos políticos. Otra vez, lo peor del Estado de la luz con este caso. Bueno, ¿alguien más quiere agregar algo? ¿No? ¿La dejamos por allí? Bueno, muy bien. Óptica.